Maximiliano de Habsburgo no fue ejecutado por ser un tirano, no, sino por ser un estorbo político. Sus propios aliados, los mismos que suplicaron que fuera a México, terminaron conspirando para que una bala le atravesara el corazón, mientras su cuerpo era humillado de formas que hoy serán consideradas crímenes de guerra. ¿Por qué el cadáver del emperador terminó flotando en un río mexicano antes de llegar a las catacumbas reales de Viena? El fin del Segundo Imperio no fue una transición pacífica, no, fue una carnicería humana coordinada desde el desierto. Y en este video vamos a resolver 3 misterios que la historia oficial ocultó por pudor. Primero, ¿cómo Benito Juárez reconquistó un país entero desde una carreta desde Paso del Norte? Segundo, el negocio macabro del médico que vendió la sangre del emperador en pañuelos. Y tercero, la odisea de 7 meses de un cadáver que fue embalsamado 3 veces y terminó con los ojos de cristal de una estatua religiosa. Te lo cuento. Año 1865. El mapa de México es una mancha azul imperial, excepto por un pequeño rincón en la frontera norte. Benito Juárez ha sido arrinconado en el Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez. El aire es seco y la soberanía nacional mide apenas lo que ocupa una carreta negra. Pero mientras Maximiliano sigue redactando manuales de etiqueta en Chapultepec, Juárez opera con una frialdad matemática. Con el fin de la Guerra Civil estadounidense, el flujo de rifles modernos de la Unión Americana empieza a cruzar el río Bravo. Juárez inicia la reconquista. No es un desfile militar, es una guerra de guerrillas brutal que avanza de Chihuahua a Saltillo, de Monterrey a San Luis Potosí. Juárez no está huyendo, está moviendo la capital en cada parada, demostrando que la república es un concepto legal, no un edificio. ¿Lo huelen? Es el olor del polvo del desierto mezclado con la pólvora americana. Juárez sabe que Maximiliano cometió un error fatal, firmar el decreto negro en octubre de 1865 que ordenaba fusilar a cualquier republicano armado. Juárez guardó ese papel en su bolsillo. No habría perdón. Y cuando el ejército de Mariano Escobedo acorrala al emperador en Querétaro en marzo de 1867, el destino ya estaba sellado con tinta negra. La historia se vuelve sucia aquí. Maximiliano no fue derrotado solo por Juárez, No, fue traicionado también por su propio bando. Los conservadores mexicanos y el clero se dieron cuenta de que Maximiliano era demasiado liberal al ratificar la libertad de cultos y otras cosas que ya vimos en el video pasado. El nuncio apostólico Pietro Francesco Meglia huyó del país calificándolo de traidor a la fe. Un dato demoledor es que cuando Maximiliano huyó a Orizaba a finales de 1866 listo para abdicar e irse en la corbeta Dándolo, recibió la carta más brutal de su vida. Venía de su madre, la archiduquesa Sofía, y contenía una orden tajante. No abdiques. Tu posición en Europa sería ridícula si lo hicieras. Lo más correcto, hijo mío, es que no regreses a Viena. El emperador se dio cuenta de que no tenía opción. Su madre no lo aprobaba, y su retorno crearía un conflicto político insostenible para su hermano mayor, el emperador Francisco José I de Austria. Aunado a las cartas de la noticia de locura de Carlota y al abandono de Napoleón III y el Papa, Maximiliano tuvo que cancelar su huida. Mandó llamar al general conservador Miguel Miramont y decidió regresar para emprender la defensa final. En el sitio de Querétaro, el hambre llega a niveles extremos. La carne de caballo y los frijoles son el único lujo. El 15 de mayo de 1867 la ciudad cae. La versión oficial señala al coronel Miguel López como el traidor que entregó el convento de la Cruz por oro. Pero los documentos del Archivo General de la Nación sugieren una posibilidad más oscura. Maximiliano, consumido por una disentería violenta, pudo haber ordenado su propia captura para morir con el honor de un Habsburgo y no como un cobarde que huye disfrazado. El circo legal se montó de inmediato en el Gran Teatro Iturbide de Querétaro. Un juicio sumario bajo la implacable ley del 25 de enero de 1862 que condenaba con la pena de muerte a los traidores de la soberanía nacional. 13 cargos pesaban sobre Maximiliano, con el decreto negro que había firmado el 3 de octubre del 65 como su principal prueba en contra. ¿Y saben qué es lo más trágico? Es que el banquillo del acusado estuvo vacío. El emperador no pudo ni asistir a su proceso. Estaba postrado en su celda del convento de las Capuchinas, devorado por una disentería tan severa que su médico le suministraba píldoras de opio para contener las hemorragias. Mientras
Sus abogados intentaban inútilmente defenderlo ante un teatro repleto de oficiales republicanos. El veredicto del Consejo de Guerra ya estaba firmado con tinta de paredón: la pena de muerte. Ahora miren este dato secreto. Durante su cautiverio en el convento de las Capuchinas, Maximiliano pasó sus últimas noches prácticamente sentado en una basílica, postrado por la enfermedad. Se negó a escapar por las veredas de la Sierra Gorda porque no podía hacerlo sin su equipaje y sus modales de príncipe. Prefirió el patíbulo a la falta de etiqueta. 19 de junio de 1867, 7 de la mañana. En el Cerro Las Campanas, Maximiliano, Miguel Miramón y Tomás Mejía están frente al muro de adobe. El emperador mete su mano al bolsillo y saca 7 monedas de oro y se las entrega a los soldados del pelotón. Su única petición: muchachos, apunten bien, aquí al pecho, no me disparen a mí. Quería que su madre pudiera reconocerlo en bien. Voy a morir por una causa justa, la de la independencia y libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México! ¡Fuego! Suena la descarga. Maximiliano no muere de inmediato. Se retuerce en el suelo gritando. El capitán Simón Montemayor tiene que acercarse y darle el tiro de gracia en el corazón. La detonación es tan cercana que el chaleco de seda del emperador comienza a arder. Sus propios ejecutores tienen que sofocar el fuego con una manta mientras la sangre real empapa la tierra de Querétaro. En los videos anteriores les había dicho que para entender la visceralidad de este periodo tienen que leer Patria 2 y 3 de Paco Ignacio Taibo II, pero también les quiero recomendar otro: Noticias del Imperio de Fernando el Paso. Esta novela es adictiva y obligatoria si de verdad quieren entender lo que sucedió en este periodo tan trágico de la historia de México. Ambos, la trilogía y la novela, están disponibles en Amazon y son un complemento perfecto para cerrar esta trilogía de Poder y Sangre. Les voy a dejar los enlaces en la descripción. Aquí comienza el thriller forense. Juárez no quería entregar el cuerpo de inmediato, quería que el mundo se diera cuenta del costo que era invadir México. El primer embalsamamiento fue un desastre. El doctor Vicente Licea fue acusado de vender la sangre del emperador en pañuelos a las señoras de alta sociedad y de subastar mechones de su barba como reliquias. El cuerpo de Maximiliano medía 1.87, pero el ataúd era para un mexicano promedio. ¿La solución? Pues dejaron que sus pies sobresalieran. Durante el traslado a la capital, el carruaje volcó 2 veces. O en una de ellas, bajo una tormenta, el féretro rodó colina abajo y cayó en el río Arroyo Seco, empapando el cadáver y acelerando su putrefacción, hasta que la piel se volvió negra y quebradiza. El cuerpo llega a la Ciudad de México negro y deformado. Juárez ordena un segundo embalsamamiento, esta vez en la iglesia de San Andrés. Lo cuelgan de los pies durante 70 horas para drenar los fluidos. Como sus ojos reales se habían perdido o vendido, los médicos usan unos ojos de cristal de una estatua de Santa Úrsula. Juárez visita el cadáver a medianoche. Su único comentario fue: era alto, pero no tenía talento. 7 meses después de su ejecución, el almirante Wilhelm von Tegetthoff finalmente logra llevarse los restos en la fragata Novara, la misma fragata que años antes había llevado a él y a Carlota al puerto de Veracruz. Al llegar a Viena, su madre, la archiduquesa Sofía, gritó de horror al ver aquel rostro con la mirada de estatua. ¡Ese no es mi hijo! Hoy, Maximiliano descansa en una cripta imperial de los capuchinos, muy lejos del sol de Querétaro. Y la historia termina aquí, en Austria, en Viena, donde descansan los restos de Maximiliano de Habsburgo, conocido aquí en Austria como Maximiliano de México. La muerte de Maximiliano fue el certificado de nacimiento de la soberanía mexicana. Juárez no mató a un hombre, fusiló la idea de que México podía ser gobernado por el derecho de sangre extranjero. El 5 de mayo fue el grito de guerra, pero el Cerro de las Campanas fue el silencio definitivo que fundó el México moderno. La monarquía en América había muerto siempre. Con el fusilamiento de Maximiliano termina esta serie, pero para México el verdadero drama apenas comienza. La corona había caído, pero el país era un cementerio viviente con las arcas vacías y la clase política que empezaba a devorarse entre sí. ¿Cómo logró Juárez mantener el orden en una nación que solo sabía pelear?
¿Y qué oscuros pactos se firmaron para que la República no colapsara tras su victoria? Prepárate, porque muy pronto iniciaremos una nueva serie, La República Restaurada, el juego de tronos de Benito Juárez. Suscríbete y activa la campana para no perderte el estreno de esta nueva era donde los héroes de hoy serán los tiranos de mañana.